Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este Guerra del Anillo y un pequeño recordatorio al vídeo anterior. Pues la comunidad sigue avanzando de manera sombría, por llamarlo de alguna manera, sino vamos a decirlo mejor, ¿vale? La comunidad avanza por las sombras, entonces sabemos que todavía tiene 6 puntitos de movimiento, está un poquito fuera de plano, lo sé, pero bueno, tiene todavía 6 puntitos de movimiento. Con 3 más ya llegaría directamente a Mordor, así que bueno, la sombra tiene que intentar capturar de alguna manera a la comunidad, tiene que descubrirla más bien a la comunidad, y por eso puso un Nazgûl con la comunidad para intentar, pues si se mueve, por lo menos que con un 5 o más, pues poder saber dónde está y descubrirla. Bien. Por lo demás, la sombra se está haciendo con la parte sur del mapa. Acordaros, lo tenemos por aquí, ¿vale? Ya le echáis por aquí un ojo. Como veis, toda esta zona se hizo con Minas Tirith, que lo tenemos por aquí. Va a intentar hacerse con Dol Guldur, que lo tenemos por aquí, perdón, Dol Amroth, que lo tenemos por aquí, y intentará también ir a por Edoras, pues para ir consiguiendo más puntitos de victoria, porque al fin y al cabo así es como vencería también la sombra. La sombra puede vencer bien por guerra o bien destruyendo a la comunidad del anillo, subiendo por aquí pues la corrupción, ¿vale? Lo tenemos, está un poquito, está ahí justo, ¿vale? Ahí, pues si llega a la corrupción hasta el 12, pues perdería los pueblos libres, y también si pierde todos los compañeros también perdería la comunidad. Bueno, venga, pues vamos a ponernos por aquí. Vamos a lanzar los dadetes y después ya robo las cartitas. Acordaros que tenemos por aquí pues un dadete, ¿vale? De movimiento, con lo cual hay que dejar uno por el lado de la sombra. Fenomenal. Aún tenemos los 3 anillos sin utilizar. Yo creo que ya va siendo hora de empezar a utilizar los anillos para poder realizar los movimientos. Veremos a ver qué es lo que sale. Vale, sale otro ojo, ya serían 2, ¿vale? Y poco más. Pues ya serían solo 2 dadetes. Venga, pues ponemos esto por aquí así, y ahora lanzamos por los pueblos libres. Vamos a ver qué sale. Pues un movimiento, bueno, no está nada mal, no está nada mal. Un movimiento que le va a beneficiar a los pueblos libres, le puede beneficiar bastante. De hecho, se podría arriesgar porque solo le quedan 3 puntitos de movimiento. Solo le quedan 3 puntos de movimiento. Se podía arriesgar. Bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. Bueno, fenomenal. Entonces, lo primero, aparte de tirar los dados, robamos 2 cartas de evento para el jugador de los pueblos libres, que ha salido al poder de Tom Bombadil y Cota de Mithril y Dardo. Venga, pues con esto y con esto de aquí yo creo que hacemos 8, ¿no? Son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, voy a quitarme un par de cartas y continuamos. Venga, lo tengo complicado, lo tengo muy complicado, pero he elegido al final esta canción de Bilbo. Esta está muy bien porque cura un punto de corrupción. Solo tiene uno, pero bueno, esta estaba muy bien. Y aquí dice que la última batalla. Estas son buenas cartas, pero es que no me queda otra porque hay que empezar a defenderse de la sombra, y tengo muchos de defensa. Venga, vamos entonces con la sombra, que la sombra roba 2 cartitas, y junto con las que tiene aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tiene que hacer nada. Mira, wow, esto viene fenomenal. Otra losetita guapa para cuando estén en Mordor. Vale. Venga, pues entonces, continuamos. ¿Quién empieza? Pues empiezan los pueblos libres. Ya sabemos que ellos siempre van a ser los primeros en activar. Pues ¿qué va a hacer? Hombre, evidentemente se va a mover. Acordaros que hay 2 ojetes, ¿vale? En la casilla de búsqueda. Así que lanza 2 dadetes. Vale, sale un 2 y un 1. Madre mía. Pues puede repetir porque está el Nazgûl. Sale un 5, vale. Ha sido descubierta. Entonces, bueno, ha sido descubierta, no. Primero, vamos a avanzar, son 7, ¿vale? Ya tienes 7 puntos de movimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la comunidad. Hay que robar una fichita.
y vamos a ver si ha sido descubierta. Esperemos que no. Vamos a ver, este mismo. Vale, 2 impactos. 2 impactos. ¿Quién se lo va a llevar los 2 impactos? Pues venga, se lo va a llevar, yo qué sé, pues que se lo lleve Gandalf, a tomar viento, ¿vale? Se lo va a llevar Gandalf. Gandalf cae, a tomar viento. Gandalf puede resistir hasta 3 impactos, que es el nivel que tiene, ¿vale? Tiene por aquí, como veis, 3 impactos. Entonces va a caer y vamos a poner a Trancos como guía, y este dice: guía, puedes usar cualquier resultado de tus dados de acción para ocultar a la comunidad si está descubierta. En este caso no hace falta porque no ha sido descubierta, pero sí es verdad que pues como ha salido que saben dónde está la posición o la última posición de la comunidad, tenemos que moverlos. Pues venga, vamos a mover 7, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, o 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Mirad, esto es lo que he hecho, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 8 y 9, o sea, 2 puntitos más. 2 puntitos más, aquí lo tenemos. 2 puntitos más, 1 y 2, y ya entran en Mordor. Buah, chaval. Buah, chaval, este volvería a 0 y sin más. Sin más. Bueno, pues poca chicha. O sea, aquí ya no podemos hacer nada más. Eso sí, como tenemos aquí un dadete, ¿vale? Ahora ya otra vez serían con 5, ¿vale? Con 5 entraría el bicho. Con 5 entraría el bicho. Con 5 intentarían volver a descubrir a la comunidad. Bueno, pues para 2 puntos de movimiento a lo mejor ya ni compensa, ¿sabes? A lo mejor ya ni compensa hacer nada así chungo. Venga, vamos entonces ahora con la sombra. ¿Qué va a hacer la sombra? Bueno, pues la sombra va a seguir atacando. O sea, va a mover ejércitos y va a intentar masacrar aquí a... Pues vamos a ir a por ello. Mirad, vamos a hacerlo así. Y vamos a coger, antes de hacer nada, esperar un momento. Venga, antes de realizar nada más, vamos a alistar. Vamos a coger la coronita y vamos a alistar. ¿Y qué vamos a alistar aquí? Un elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña, ¿vale? Que justamente es lo que tenemos. Así que tenemos por aquí un elefante, un élite, que vamos a poder poner aquí. Y esto nos va a venir muy bien para ir a Dolan Roth a por todas. Vamos a ir a por todas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos reclutar uno más. Tenemos suficientes dados para hacer de todo. Con lo cual reclutaremos, pues sí, yo creo que vamos a reclutar más de estos bichos para atacar a los pueblos libres. Fenomenal, los pueblos libres. Venga, vamos a venir por aquí, hacemos así. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a utilizar el primer anillo. Vamos a coger un anillo, ¿vale? Le vamos a dar la vuelta y esto ya es el uso que va a tener para Sauron, ¿vale? Esto será ya para Sauron. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cambiar, pues, el Palantir, va a cambiar el Palantir. No, el Palantir no, va a cambiar perdonad. Este de reclutamiento lo va a cambiar por este de aquí y le va a utilizar, ¿vale? Le va a usar. Y va a mover a la comunidad. Bueno, pues tiene 2 dadetes, tiene que utilizar ahora con 5, vale, sale un 6. Con un 6 significa que sabe dónde está. De todas formas, la comunidad se mueve 1. Y hay un problema, ¿vale? Fijaros que ahora la comunidad ha llegado a Minas Morgul. No contaba que iba a sacar un 6, pero bueno, ha llegado a Minas Morgul. ¿Qué significa? Que va a tener que sacar 2 losetas. Una, porque, la tirada ha sacado un 6, y otra porque está en un baluarte que pertenece a Sauron en este caso, o a la sombra. Entonces, primero vamos a coger primero, vamos a ver si hay suerte por aquí, suerte por allá. Y, vale, ¿qué significa esto? Bueno, vale, esto significa que ha sido descubierto, ¿vale? Ha sido descubierta la comunidad. Pues nada, simplemente ha sido descubierta y además pierde uno de los anillos que viene aquí. Buah, pues esto es una faena.
Bueno, pues esto significa que ha sido descubierta la comunidad, con lo cual ya le he dado la vuelta allí arriba y esto indica la cantidad de impactos que ha recibido, que ha sido uno nada más, de los 2 dados que hemos lanzado, ha recibido un impacto. Ahora podemos optar por subir la corrupción o bien que muera Trancos en este caso. No me compensa porque Trancos puede aguantar hasta 3 impactos y matarle solo con uno, pues la verdad es que no me compensa mucho, ¿eh? No me compensa mucho. Pero bueno, venga, pues vamos a subir la corrupción, lo vamos a poner a 2, que lo tenemos todavía muy bajo, ¿vale? Y mantenemos a la comunidad aquí. Fenomenal, fenomenal. Y ya estaría. Si aquí hubiese también enemigos, habría que coger una segunda o una tercera loseta incluso. Bueno, esta es la primera loseta. Vamos con la segunda. Vamos a ver la segunda loseta. Sale 0 y es descubierta. Bueno, pues entonces ningún impacto y ya estaría. Venga, esta sí se descarta, ¿vale? Esta no, esta va a ir para la saca cuando lleguen a Mordor. Vale, turno del jugador de la sombra. Venimos por aquí y vamos a ver qué hace la sombra. Bueno, la sombra ya se tiene que dar mucha prisa en todo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir reclutando, ¿vale? Va a utilizar esta de aquí para seguir reclutando. Y ya los demás van a ser movimiento, 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 porque necesitamos, vamos, ir a por todas. Necesitan ir a por todas. Entonces, va a reclutar en el mismo sitio. Tenemos por aquí, ¿vale? Lo tenemos por aquí y ya estaría. Y ya próximo vamos a empezar a mover ejércitos y empezar ya el ataque. Esto ya empezará a moverse por aquí. Esto creo que es Edoras, es que va a ser complicado, ¿eh? Va a ser sumamente complicado. Debería de haber cogido y haber puesto aquí también algún élite. Lo que pasa es sí se puede hacer siempre y cuando quite yo unidades de aquí. Siempre y cuando quite unidades. Pues es lo próximo que va a hacer. Es lo próximo que va a hacer. Quitar algunos de aquí e ir poniendo tal. Bueno. Venga, fenomenal. Nos vamos a intentar centrar aquí. Por lo menos conseguimos aquí 2 puntitos más. 2. Y si vamos a por este serían 3, 4, 5. Vale, intentaremos atacar aquí con estos. Ya veremos cómo nos montamos. Bueno, venga, ¿qué va a realizar los pueblos libres? Los pueblos libres va a utilizar a Trancos, ¿vale? Para poder ocultar a la sombra. ¿Y esto cómo se hace? Utilizando uno de los dados de acción. Entonces, va a utilizar este dadete de acción para poder ocultar a la comunidad, si no, no van a poder avanzar ni hacer absolutamente nada. Bien, pues venga, turno de la sombra. ¿Qué va a hacer la sombra? Bueno, pues la sombra lo tiene de momento un poco complicado, pero va a intentar ahí arrasar con todo lo que le echen. Entonces, va a hacer ya movimientos para ir a por todas. Va a hacer movimientos para ir a por todas. Vamos a ver. Entonces, dice por aquí, mover ejércitos. Vamos a mover ejércitos. Mover ejércitos, atacar a un ejército enemigo, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a hacer esto. Este de aquí que va a entrar aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos se van a meter en fortaleza, que es en el abismo de Helm. El abismo de Helm, que lo tenemos aquí. Bueno, yo ahora mismo lo tengo ocupado con estos 2 dadetes. ¿Vale? Se van a meter aquí. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que por culpa de este dadete, ¿vale? No voy a poder realizar el ataque como tal y además me va a decir que atacar a un ejército enemigo, vale, pues nada, simplemente se han retirado, con lo cual no puedo hacer más, vale. Venga, turno de los pueblos libres, porque ya eso supuestamente hubiese sido un ataque, pero como se han retirado, pues hemos perdido, digamos, ese lado. Bien, ¿qué van a hacer los pueblos libres? Los pueblos libres van a coger un anillo, el segundo anillo, le van a poner para Sauron y este de aquí le van a convertir en una espadita para mover a la comunidad. Bien, ahora ya que está descubierta, o sea que no está descubierta, lo que van a hacer va a ser moverse aquí. Bien, si os acordáis, había esperad un momento porque yo me he adelantado y lo he metido sin darme cuenta. Había una losetita que había obtenido la sombra,
Dame un segundo, que a ver, lo tengo yo a mano. Este de aquí, ¿vale? Que esto tiene que ir a la bolsita, junto con aquellos que tenían un ojo. ¿Vale? Los que tienen un ojo, estos vuelven adentro. Aquellos que solo tienen una numeración, no ocurre absolutamente nada de nada, ¿vale? Entonces esto lo metemos así, lo hacemos así, y como se han metido en donde no debían, pues lo tenemos que remover un poquito y a ver qué es lo que pasa. Venga, sacamos este y este es 3 impactos. Vale, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que con 3 impactos Aragorn se va a palmar, ¿vale? 3 impactos, Aragorn palma. ¿Dónde está Aragorn? Perdón, Aragorn lo tenemos aquí, pues Aragorn se muere, ¿vale? Pues venga, uno menos. Aragorn muere y ahora el guía va a ser el de mayor nivel. ¿Quién tiene mayor nivel? Pues Legolas, Boromir. Venga, vamos a poner a Boromir. Ya está. Venga. Si Boromir participa en una batalla, no. Si Legolas participa en una batalla, tampoco. Si Gimli participa en una batalla, tampoco. Los demás son todos de nivel 1, con lo cual me la sopla un poco, ¿vale? Pues venga, ponemos a Boromir ahí y adelante. Vale. Pues no está mal, no está nada mal. Venga, vamos entonces ahora con ¿cómo se llama? con la sombra. La sombra que va a mover, evidentemente. Va a mover, no, o incluso vamos a atacar. Venga, ya vamos a atacar y después movemos. A ver, dame un momento, porque a lo mejor personaje líder o ataca contra jugar una carta de evento, mover servidores. Pues podemos mover servidores. Puedo mover servidores aquí y así realizo tiradas. Vamos a utilizar este de aquí, ¿vale? Vamos a utilizar este ladete para mover servidores. ¿Y qué servidores voy a mover? Bueno, pues ahora tenemos este de aquí, ¿vale? Que este va a venir aquí. Vamos a coger estos dos que se van a venir aquí también para poder repetir tiradas. ¿Vale? 2. Y este que va a venir aquí para poder... Es que solamente tenemos 3 dadetes ahí. Entonces, bueno, pues no está mal. Venga, vamos a hacerlo así, ¿vale? Movemos esto, ¿vale? Los pueblos libres no pueden jugar, así que continuamos con la sombra. La sombra ahora ya sí que sí va a atacar. Va a atacar con este ejército, ¿vale? Cogemos el ladete, ataca con este ejército aquí al abismo de Helm, que si os acordáis tenemos estos aquí, bueno, lo tenemos puesto en el baluarte, ¿vale? Lo tenemos puesto aquí en el baluarte y de momento a colocar un poquito la cámara, fenomenal. Pues esto si queréis lo podemos llevar hasta aquí, no son muchos combatientes, ni por un bando ni por otro. Entonces tiramos 3 dadetes por la sombra, va a 6, ¿vale? Va a 6. Vale, ha sacado un 5, 4 y 4. Pues naranja, pero momento, anulamos. Y os voy a decir por qué, porque se me ha olvidado que tenemos que jugar cartas. Tenemos que jugar cartitas. Y aquí hay cartas guapas por parte de ambos bandos. Vale, tengo un momento que lo voy a enseñar. Vamos a jugar Gran Oeste para la sombra, que dice que si después de retirar las bajas de una tirada de combate y la repetición de tirada del líder, tus unidades de ejército son al menos el doble que las unidades del ejército enemigo, causas un impacto automático. Y aquí, por parte de los pueblos libres, juégala si el ejército defensor está dentro de las fronteras de una nación de los pueblos libres, está dentro evidentemente, y dice que resta 1 a todos los dados de la tirada de combate del jugador de la sombra. Por cierto, como está volviendo a atacar a Rohan, al abismo de Helm, entran ya en guerra y van a poder pues por aquí, ¿vale? Rohan ya va a poder reclutar. Yo creo que había reclutado antes en Rohan y eso no lo podía haber hecho. Yo creo que estaba ahí reclutado. Yo creo que he reclutado y eso no lo tenía que haber hecho en el vídeo anterior. Yo ahí creo que he cometido un error, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle un poquito de ventaja, ya está hecho. No pasa nada tampoco es que ahora mismo sea tal, después lo retiro y ya está, no hay ningún problema. Porque no se puede reclutar hasta que no entren en guerra. Con lo cual, fijaros, pues mira, voy a hacer esa modificación. Porque había reclutado, si no recordáis, 1 y 1, ¿vale? Y ya está.
Venga, pues entonces, perdona que lo mueva así en caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a atacar. Venga, vamos a atacar. Y dice que hay que restar. Pues venga, pues se resta 1. A ver qué lo vamos a hacer. Pero un 6 sigue siendo un 6. ¡Brr! Vale, malísima tirada. Malísima. Vamos a ver. Malísimas tiradas. Bien, y ahora dice que después de la retirada de bajas, que no ha habido ninguna baja, vamos a lanzar ahora dadetes por los pueblos libres. Sale un 5, con lo cual va a haber un impacto que se lo va a comer este, ¿vale? Se lo va a comer este. Venga, pues se lo come este. Pues este se lo come y vamos a seguir atacando. Vamos a ver si podemos seguir atacando, con lo cual vamos a bajar este. Este le ponemos aquí. Seguimos atacando. Ahora vamos a 5, ya no vamos a 6, con lo cual estas cartas ya se van al garete y podemos seguir jugando alguna carta. De momento no interesa hacer nada más, así que continuamos con el combate. Sale 5 y 6, 2 impactos. Vale, pues evidentemente va a degradar este y vamos a ver ahora por los pueblos libres a ver qué es lo que pasa. Pues un 4 y un 3 no han hecho absolutamente nada y no pueden repetir, así que este de aquí se va, ¿vale? Este de aquí se va y degradamos este de aquí para intentar volver a atacar al enemigo. Venga, pues lanzamos 2 dadetes, sale un 4 y un 1, necesitamos un 5 y va a ser que no, pues venga. Sale por aquí un 4 que tampoco. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya no puede haber más combate ya hasta el próximo turno. Así que nada. No ha ocurrido nada más. Bien, pues turnos pueblos libres no juegan. No hay nada más que hacer. Pues turno del jugador de la sombra. Pues que va a seguir atacando aquí. Nos va a necesitar un 6. ¿Vale? Sale un 4 y un 2. Sale un 4 y un 2, así que naranja de la China. Y ahora va a pegar el de los pueblos libres, que sale un 4 que tampoco va a causar baja al enemigo. Y va a utilizar este de aquí, que es el... Yo qué sé, pues no sé qué vamos a hacer con ese... No sé qué vamos a hacer. Mover con... ataca con ejércitos. Podemos volver a atacar. Pues volvemos a atacar. Venga, volvemos a atacar aquí. Ya dispuestos, pues nada, no hacemos nada. Un 6, vale, ha habido un impacto. Y vamos a ver, los pueblos libres, un 6, ha habido otro impacto. Así que estos se van, esto se va y esto se quedaría en el abismo de Hell y la sombra ganaría 2 puntitos de... Lo diré, 2 puntos de victoria. Y este, bueno, pues este que se va para su casa. Muy bien, pues así está quedando las cosas. De momento, como veis, 5 puntos ya que tiene de victoria la sombra. La comunidad, por cierto, esto lo tengo que meter en la bolsita. La comunidad que está cada vez, a ver, que habéis visto el suelo en vez de ver el tablero. La comunidad que está cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Y bueno, vamos a ver este turno siguiente, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Pues ya sabemos lo que hay que hacer, coger, robamos un par de cartas. Vamos a robar un par de cartas. Jopetas. Robamos un par de cartas, dice que probamos que somos más rápidos, separa la comunidad o mueve un compañero o un grupo de compañeros, puede mover a 2 regiones, el movimiento de estos compañeros puede terminar en un baluarte bajo asedio. Juégalas, algún compañero participa en la batalla, pierde el liderazgo de todos, no sé qué, no sé cuánto. Sin cuartel, si en tu tirada de combate o de repetición de tirada de líder consigues al menos un impacto, causas un impacto adicional. Oh, no está nada mal. Un poder demasiado grande. Juégala sobre la mesa. Avanza la nación de los elfos una casilla. Vale. Pues tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Juégala si alguna unidad de élite o pueblos libres participa en una batalla. Vale, este está súper bien. Venga, pues vamos a ver cómo apañamos esto.
Ahora vamos a elegir la de sin cuartel, ¿vale? Esta la vamos a retirar. Y por parte de la sombra, que tenemos asalto implacable, o la furia de los Dunlendinos. Joder, vaya tela. La disolución de la comunidad. Ahí va, pues esta puede ser bien. Roba una loseta de búsqueda. Si la loseta muestra un ojo o si es una loseta especial de la comunidad, descártala sin efecto. En caso contrario, el jugador de los pueblos libres debe separar un miembro de compañeros igual al número de la loseta, si es posible. Uy, pues esta está muy bien. Vamos a ver, ¿cuántas tenemos? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Pues habrá que quitarse de alguna. Vale, me voy a quitar esta, ¿vale? Me voy a quitar esta. Y venga, pues vamos a lanzar los dadetes. Vamos a ver qué sale. Un dadete que le vamos a perder, ¿vale? Sí o sí, le tenemos que perder porque se movió a la comunidad en el turno anterior. Así que vamos a ver cuántos ojos salen ahora. Vamos a ver cuántos ojos. Pues sale un ojo, con lo cual este le perdemos también. Y bueno, pues no está muy mal tampoco. No tenemos muy malas tiradas. Vale. Joder, aquí. Vamos a ver qué es lo que sale. 3. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. ¡Buah! La leche de movimiento. ¿Vale? Tenemos un montón de movimiento, pues por uno a lo mejor no llegan al monte de destino. Bueno, la pedazo tirada que tenemos aquí por parte de los pueblos libres, que lógicamente, ¿quién empieza ahora? Pues los pueblos libres, que va a utilizar su dadete para mover a la comunidad un puntito más. Y esto ya sabemos lo que significa, ¿no? Coger una losetita y a ver qué es lo que pasa. Una losetita, vamos a ver. Cogemos pues esta misma de aquí. Vale, un impacto que lo va a sumar a corrupción, pero fijaros que ahora mismo la comunidad está descubierta. Bueno, como está descubierta, eso le ha fastidiado un poquito a la comunidad para poder continuar. Ya sabéis que para poder continuar, para que la comunidad se pueda mover, eso no tiene que estar en descubierto. Bien, pues venga, vamos entonces con la sombra. Buah, ya los pueblos libres lo tienen aquí sumamente fácil, ¿eh? Lo tienen muy, muy fácil. Pues por parte de la sombra va a utilizar uno de los anillos de poder para... Bueno, esto ya se descarta, esto se va ya fuera de juego, para cambiar este por un estandarte y así mover ejércitos. Va a mover hasta 2 ejércitos. Bien, ¿qué ejércitos va a mover? Pues mirad, este va a ser uno que lo va a mover hasta aquí, ¿vale? Lo mueve aquí y hasta aquí. Y ahora va a mover el siguiente ejército, que va a ser estos 3 que vienen aquí, ¿vale? Fenomenal. Venga, turno del jugador de los pueblos libres, que va a utilizar ya su último anillo élfico. Su último anillo élfico lo va a utilizar para cambiar este dadete por la espada, ¿vale? De personaje, para que la comunidad, si os acordáis, tenemos por aquí, para que la comunidad vuelva a estar oculta. Bueno, venga. Vale. Venga, pues entonces le toca a la sombra, que va a volver a mover 2 ejércitos. 2 ejércitos, pues va a mover, pues mirad, un ejército por aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto como hace frontera por aquí, 7,
8, 9 y 10. Venga, y 10. Y dejamos estos dos aquí solos. ¿Vale? Eso sería un ejército. Y el siguiente, como es mover ejército, no pueden atacar. Así que estos se van a tener que quedar aquí. ¿Vale? Estos se van a quedar aquí. Y vamos a mover, ¿qué vamos a mover? Vamos a mover, podemos mover estos aquí y ya lo dejamos así apañado por lo que pueda pasar. Y lo vamos trayendo a Pelargir y ya está, ¿vale? Vale, venga, pues entonces vamos con los pueblos libres. Los pueblos libres, lógicamente, ya no van a perder mucho más tiempo. Va a mover a Frodo y a Sam y al resto de la compañía por aquí. Y cogemos una losetita y a ver qué pasa. Una loseta por aquí. 2 impactos. Vale, pues 2 impactos, pues 2 de corrupción que se van a comer. ¿Vale? Y se mantienen en el mismo sitio, así que no hay ningún problema. De momento le quedan 8, le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le quedan 7 puntitos todavía de corrupción, con lo cual... Y aquí solo 2 puntos de movimiento, para, a ver que no lo estáis viendo, solo 2 puntitos de movimiento para llegar al final y terminar ya en el monte del destino. Así que esto ya no tiene mucho más, ¿vale? No tiene mucho más. Venga, pues continuamos. El jugador de la sombra va a jugar pues otro anillo para cambiar otro dadete, que va a ser pues este de aquí, porque no quiere reclutar. Le va a cambiar para realizar un ataque. Para realizar ataque... Perdón, no me haría ni falta. No me haría ni falta usar el anillo de momento. Pues va a realizar el ataque. Aquí. Como estos se van a meter en el baluarte de Dolan Roth, pues vamos a meterlos en Dolan Roth, que lo tenemos por aquí. Dolan Roth. ¿Vale? Los metemos aquí y estos los dejamos, que no son pocos, los dejamos, pues, a ver, que estos son los caídos, los dejamos por aquí y este le dejamos por aquí. Fenomenal. Fenomenal. De momento no va a haber ataque, así que es el dadete que se ha perdido. Y ahora jugamos por la parte de los pueblos libres, este de aquí, para mover a la comunidad. ¿Vale? Movemos a la comunidad un puntito más. Y sacamos otra losetita. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Un 0 y es descubierto. ¿Vale? Un 0 y es descubierta. Bueno, pues ya está. 0 y es descubierto. Vale, fenomenal. Fenomenal. Pues esto está ya prácticamente finiquitado. Bien, pues vamos con la sombra. La sombra lo que va a hacer va a ser volver a atacar. Entonces va a atacar. Va a atacar. Espera un momento. A distar. Habíamos dicho atacar en el turno, en el otro. Y vamos a tener... me va a permitir aquí... madre mía. Madre mía, este lo tenemos complicado, ¿eh? Le podemos alistar, acción de diplomacia. Vamos a usar, ahora sí que vamos a usar un anillete. Vamos a usar un anillo para poder cambiar este de aquí a... me da igual, este mismo. Para realizar el ataque con este grupito majete, ¿vale? Con este grupito súper majete. Entonces, vamos a ver si cogemos cartitas... Y aquí que aguanten tanto un bando como otro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues las cartas que va a jugar es el daño de Durin y el ataque imprevisto. Entonces, los dos tienen la misma prioridad. Entonces, ¿quién juega primero? Siempre el defensor. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Antes de la tirada de combate, haz un ataque adicional de tantos dados como tu liderazgo. Liderazgo solo tiene uno, así que hasta un máximo de 5 y aplica el resultado inmediatamente. Pues lanzamos el dadete, con un 4 más haría impacto. Bueno, pues del liderazgo tiene uno, pues nada más, pues no hace más. Hace una tirada de combate, pues nada, ha sacado un 1, mala suerte.
Vamos entonces ahora con el daño de Durin, que antes de la tirada de combate hace un ataque adicional usando 3 dados de combate. Cada resultado de 4 o más es un impacto. Así que aquí nos puede venir fenomenal. ¡Buah! ¡Moló, virgen! Pues 3 impactos. Evidentemente va a degradar este. Uno. Pondríamos este. Uno. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Es que no hay más tu tía. Es que no hay más tu tía. 1, 2 y 3. Madre mía, la pupa que ha hecho el daño de Durin. Si por algo ponía el daño de Durin. Si es que es normal. Es que es normal. Está pegando súper duro el jugador de la sombra. Bueno, y ahora viene el ataque. Ahora viene el ataque. 3 y 2, 5 por parte. Vamos a ver, vamos a 6, ¿vale? Ha salido un impacto y repetimos 2 dadetes. Vamos a ver. 2 impactos. 2 impactos. No está nada mal. Bien, y ahora vamos con los pueblos libres que hacen pues un impacto nada más. Pues un impactito y va, mira, puede repetir una tirada. 2 impactos también. Pues venga, fenomenal. Pues 1 y 2 va a retirar estos de aquí y estos de aquí pues que se van a ir también. Vale, solamente le queda uno y estos que se retiran. Bien, continuamos. ¿Cómo continuamos? Degradando un elefantito poniendo uno de estos. Vale, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, con lo cual aún podemos seguir tirando dadetes. Ahora vamos a 5, acordaros, a 5, así que ya sería un impacto. Relanzamos 2, vale, serían 2 impactos y ahora este que lanza solamente un dadete, un impacto y ya estaría. Bueno, pues un impacto y un impacto. Así que esto se muere, esto también queda, se retira del juego y esto que iría a Dolan Roth que ganaría 2 puntitos extra de... Venga, este se va fuera. 2 puntitos extra, que lo tenemos por aquí, sería 1 y 2, ya va 7, le quedarían solo 3 puntitos al jugador de la sombra. Y le vuelve a tocar al jugador de la sombra. Le vuelve a tocar. Entonces, ¿qué va a hacer el jugador de la sombra? Pues nada más y nada menos que poder jugar esta de aquí. ¿Vale? Este de aquí, porque va a meter esta loseta. Va a meter esta loseta. Va a meter esta losetita. Venga, va. Pues mete esta loseta. Vamos a ver. Pues fijaros que ya lo tenía por aquí. Va a meter esta loseta aquí. Así que vamos allá. Vamos a darle un pequeño meneo. Pimba, pimba, pimba. Y con esto pues ya quedaría apañado. Vale, pues venga, turno de la sombra. Sigue siendo el turno de la sombra. La sombra, a ver, ¿qué más puede hacer la sombra? ¿Qué más puede hacer? La sombra, bueno, ahora mismo ya jugar más cartas ya no tiene para jugar más cartas. Porque tiene esto de aquí, todavía le queda un anillo de poder para poder utilizar, pero va a reclutar, ¿vale? Va a reclutar, yo creo que va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor reclutar. Yo creo que sí. Y va a reclutar ahí. Vamos a meter a un... Vamos a ver si encuentro por aquí. A ver, dame un momentín que estoy buscando. Vamos a meter a un bicho de estos tochos. Aquí. Vale. Y a ver, aquí no se va a poder venir. Vale. Y vamos a reclutar para el siguiente. A ver, este venía aquí. Y este sería un dado. Y ahora para el siguiente dado. Vamos a reclutar aquí. Vamos a reclutar ahí también. Y vamos a poner este. ¿Vale? Y ya estaría. Bien, y ya con esto, pues ya lo tenemos. Ya tenemos esto apañado. Y yo creo que este va a ser ya, pues, yo creo que prácticamente el penúltimo vídeo.
porque ya prácticamente está finiquitado el juego, así que bueno, espero que os esté molando. Vamos a hacer un vistazo general de cómo está el mapa, cómo está la partida. Vemos por aquí que ya le queda nada y menos para llegar. Ahora se hemos complicado un poquito porque le hemos puesto una losetita de estas de las guapas. Todavía le queda un montón de corrupción, ¿vale? No tiene por qué perder amiguetes ni nada, le queda muchísima corrupción todavía que puede aguantar. Eso sí, está ahora la comunidad que sabemos dónde anda y la tenemos localizada, con lo cual pues lo va a tener bastante complicadete. Más cositas, ya tenemos toda esta parte prácticamente conquistada, con lo cual hemos hecho aquí pues 6 puntitos. Vamos a ver si podemos 7 puntos, perdón, tenemos 7 puntitos. Vamos a ver si podemos hacernos con esto de aquí y ya serían pues un puntito extra más, ya sería a 8, y si nos hacemos con esto de aquí ya serían los dos que, perdón, con Lorien, que lo tenemos por aquí, pues ya sería lo suficiente como para poder ganar la partida si la compañía no llega antes al Monte Destino. Eso lo veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Así ya os dejo con el Intríngulis. Y nada, lo único, perdonadme por el fallito que tuve aquí, que se me había ido la olla, creía que Rohan ya estaba en guerra y no, simplemente él había bajado, esa ha sido ahora cuando ya ha bajado a guerra y ya pueden reclutar. Pero bueno, por lo demás, lo vamos a dejar aquí. Daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos. En los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, todo YouTube, en WhatsApp, en Threads, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!